Bienvenidos amigos y amigas de YouTube a un vídeo top, sí, de top 5 de películas. Eh, películas sobre, bueno, lo veis en la descripción, pero ese deporte, cuando nosotros hablamos de el deporte rey, ¿qué nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza el ciclismo, cuando hablan del deporte rey, nos viene a la cabeza el bádminton, nos viene a la cabeza el rugby, cuando hablan del deporte rey en continentes como Europa o América Latina, nos viene a la cabeza el deporte rey como, no sé, el balonmano, quizás, nos viene a la cabeza la natación. Yo pienso que nos viene a la cabeza cosas. Y bueno, sin intención de menospreciar los otros deportes que son mucho quizás más completos que el fútbol, pero a pesar de ello, todos reconocemos principalmente como deporte rey el fútbol. Pues voy a hacer este top 5 de películas sobre fútbol. Ese género tan menospreciado por Hollywood, ya que en Estados Unidos este deporte para nada es el rey. Bueno, pues vamos a empezar con el top 5. Y en el número 5 encontramos la película Gol. Sí, un título muy original, la verdad. Pues esta película se basa en la historia de un deportista llamado Santiago Muñez que desea alcanzar su sueño. Ya podéis imaginar de qué tipo de sueño es el que tiene nuestro protagonista, ser futbolista profesional. El resto de la película no tiene nada de original, la verdad. Es una producción, como se puede esperar, estadounidense. Bueno, ahí estaba el número 5 de nuestras películas del top 5. Es triste que el número 5 ya sea así. Y en el número 4 encontramos la película llamada Bend It Like Beckham. O sea, una producción de Reino Unido con colaboración de Estados Unidos y Alemania, que traducida al castellano sería algo así como Quiero ser como Beckham, que es como la tradujeron al español en España. Bueno, esta producción del Reino Unido, a pesar de contar con colaboración de otros países en la producción, cuenta con actrices como Keira Knightley, o sea, la actriz protagonista de Piratas del Caribe, de las primeras películas de Piratas del Caribe, y alguna actriz india también. Lo que lo hace más curioso por el hecho de que son mujeres las protagonistas de esta película en un deporte tan ampliamente considerado para hombres. Esa es la gran novedad de esa película. Yo diría que es algo positivo porque es el fútbol femenino y deberían de hacer muchas más películas de este género usando mujeres deportistas, porque hoy en día está a la orden del día y no hay que ser sexista en estos casos con un deporte como con cualquier otro deporte, la verdad. Me parece bastante misógino el hecho de clasificar. Pero bueno, esa es la novedad de esta película, Quiero ser como Beckham. Y nada más, pasamos al número 3. Bien, en esta posición, en el número 3, se encuentra la película El milagro de Berna. Se basa en, en aquella final mítica de la Copa Mundial de 1954, perdón, me he atascado un poquito, llamada o conocida por aquel entonces como el milagro de Berna. Ocurrió eh, entre la final entre la favorita Hungría, se celebró en la capital suiza, en Berna, y el otro equipo que participó contra Hungría fue Alemania, que no partía como favorita, Alemania Federal. En aquel entonces nos cuenta también la historia de una familia tocada por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, una familia alemana. Como podéis notar, es una producción alemana sobre el fútbol.
y sobre también pues la guerra, los traumas que les causaron a muchas familias y en una de esas familias hay un utillero, digamos, que está muy relacionado con un futbolista de la selección alemana de aquella época. Y es interesante como tal, pero no termina de convencerme del todo. No, no le veo la calidez quizás de otras películas occidentales, aunque Alemania no es que sea tampoco un país oriental, o sea, de otro que no sea occidental, el del bloque occidental, pero le noto menos calidez que otras películas pero bueno, también quieren reflejar una época en la que estaban pasando una posguerra, era una situación difícil y bueno, el fútbol está muy ligado a los alemanes, es su deporte favorito, creo yo, porque tienen 4 mundiales, uno menos que Brasil y el último lo ganaron en Brasil, así que es interesante como producción. Y El milagro de Berna en el número 3. En el número 2 encontramos en esta posición la película más conocida por la mayoría de aficionados al fútbol sobre este deporte, que no es otra que ni más ni menos Evasión o Victoria. Bueno, conocida en España por ese nombre, Victory era en inglés. Se trata de una coproducción anglo-estadounidense. Yo creo que la conocemos todos por el buen reparto que tiene. Es excepcional el reparto. Tiene a Pelé, el jugador más importante o más reconocido del mundo del fútbol. Tiene a Sylvester Stallone, un gran actor de aquella época y sigue siendo un gran actor. Tenemos a otros futbolistas reconocidos también dentro del reparto de la película. Eh, el único punto, digamos, por el que lo coloco en el segundo lugar, porque es una historia que además tiene bases, creo, medio históricas, porque se jugó un partido entre una especie de prisioneros de los nazis y los nazis. No sé si fue en Ucrania o algo de eso. Y tiene una temática parecida a esa historia, la de la película de Evasión y Victoria. El único punto donde veo que todas las películas tienen el fallo, que por eso no las he colocado, por eso solo he hecho un top 5, porque solo voy a destacar una película que va a estar en el 1 y por diferencia considerable, es que todas intentan basarse en futbolistas profesionales, en personas que llegan a la meta, al máximo, en lugar de centrarse en personas comunes y corrientes que no llegan a ser futbolistas profesionales. Esa es la temática de nuestro siguiente número 1. Bueno, ahí estaba en el número 2, Evasión o Victoria, esa famosa película que todos hemos visto si nos gusta el fútbol. En el número 1, en esa posición como gran película, por lo menos para mi opinión, encontramos una película inglesa llamada Fuera de Juego. El top 1, sí. El número 1 de todas las películas de fútbol. He decidido colocar esta película. Sé que no es la más conocida. Sé que tampoco es la más fácil de conseguir. Porque no tiene tanta fama como las otras. Para mí es como película de fútbol una película de culto. Porque no se basa en ningún futbolista profesional, se basa en un aficionado al fútbol, pero no un aficionado normal y corriente. Tiene mucha espontaneidad los diálogos, mucha frescura, tienen, no sé, igual te dicen el protagonista que todo es una mierda, pero te lo dice así, o sea, sin cortes, sin palabras, o sea, sin cortarse un pelo. Es una película muy fresca, muy espontánea. Casualmente el protagonista se enamora de una mujer
que es compañera suya en el trabajo, que también odia el fútbol, él lo ama y ella la odia al fútbol, o sea que son ahí esa contrapartida que la verdad le da un toque de romance, de drama, de, de mil cosas diferentes al fútbol, pero a la vez todas entrelazadas con la afición por el fútbol. El protagonista en nuestro caso es un gran aficionado, un forofo fanático del Arsenal Football Club, de la Premier League. Eh, Tiene ciertas similitudes con la película Hooligans, aunque para mí Hooligans se queda muy muy lejos de la frescura y la espontaneidad de esta película de Fuera de Juego. Fever Pitch se llama en inglés, el título original. Es una película de 1997, le hicieron un remake en Estados Unidos que no trataba sobre el fútbol, sino sobre el fútbol americano, sobre el rugby. Bueno, ya sabemos cómo maltrata el fútbol Hollywood. Pues a ellos no les interesa prácticamente este deporte, como al resto del mundo sí le interesa. Y excepcional, de verdad, exquisita esta película, digna de los mejores aficionados del fútbol. Diálogos geniales, gente que vive el fútbol de verdad, e incluso gente del Arsenal, podéis ver en la película que hay gente del Arsenal que dice el equipo está jugando de puta pena, aunque ganen van a seguir jugando de puta pena. Es muy muy fresco, no se cortan, me parece excepcional y se basa también en una historia real, porque el Arsenal llevaba, no sé si eran 18 años o 10, sí, 10, casi 20 años sin ganar la liga inglesa, la Premier League, y en 1969 la ganó, tal y como se cuenta en la película, por 2 goles a 0. Y bueno, la vivencia de aquella fiesta, aquella explosión de júbilo de todos los aficionados del Arsenal, que además ganaron al Liverpool en su casa, pues ese trofeo, esa liga, se plasma muy bien en la película esa afición, esa intensidad por el fútbol, y el protagonista además nos lo narra con diálogos, con frases magníficas, la verdad, para mí excepcional. Fever Pitch, una película que si os gusta no podéis dejar de ver, si os gusta el fútbol, o sea, no la perdáis. Para mí, aunque no sea nueva, de hecho Hooligans es mucho más nueva y no la quiero incluir en este top. Hay otras películas, por ejemplo, tenemos una española que es El penalti más largo del mundo, que tampoco la he incluido en esta lista. Para mí no llegan al nivel de todas estas películas y mucho menos del top 1 de Fever Pitch. Muy recomendable para mi punto de vista. Siempre no olvidéis que esto es un artículo de opinión, un artículo para expresar mi gusto personal, y personalmente el número 1 bien merecido, Fever Pitch. Bien, espero que os haya gustado este top. Lo he realizado principalmente para una web con la que colaboro, o sea, soy colaborador de esta web. Se llama Artículos de Opinión, la tendréis aquí abajo, abajo en mi pecho. Aquí la tendréis. Os dejo el logo, os dejo la web en la descripción. Nada, que sepáis que colaboro con esta web ocasionalmente. Y pues he decidido hacer este top, pues ellos tienen muchas secciones sobre tops, listas, como el propio nombre indica de la web, son artículos de opinión. Pues aquí estaba mi opinión sobre un top 5 de películas, y espero que si queréis más información visitéis la web de artículosdeopinión.net. Y nada, que espero que os haya gustado. Supongo que habrá desacuerdos con mis opiniones. Son opiniones personales, así que espero no la toméis muy a pecho. Supongo que a algunos os gustará más una película que otra. Así que nada más, era un top 5 de películas sobre fútbol. Y bueno, nada, al principio estaba la introducción y tal. Espero que os haya gustado mucho, o por lo menos os resulte interesante el hecho de saber que hay algunas películas interesantes al respecto
ese deporte tan querido como odiado. Y nada más, me despido. Chao, chao. Hasta otra. Por un momento sí. Por un momento he pensado que por fin comprendías mis sentimientos. Paul, no es más que un juego. ¡No digas eso, por favor! Es la mayor estupidez que se puede decir sobre el fútbol. Está muy claro que no es solo un juego. Si lo fuera, ¿de verdad crees que me afectaría tanto? ¿Eh? Entonces comprenderías lo que siento. Pero el queso es que no lo entiendes. Y una gran parte de ti se ha quedado por el camino. La gente no debería abandonar sus ilusiones. ¿En qué estaríamos pensando? Los dos hemos estado fingiendo que esto era posible y no lo es. Eso de casarse y tener un hijo y la vida es maravillosa no tiene nada que ver contigo. Solo ha hecho falta un mal partido de fútbol y todo se ha derrumbado. Hemos vuelto a la vida, es una mierda. ¿Y qué hacemos? No creo que el nivel de juego del Arsenal sea una base lo bastante sólida para un matrimonio. No. Esta temporada no.